Ayer se produjo una jugada en la cual Arraez le rompió un no-hit run a un pitcher de los White Sox en el noveno inning con 2 outs. ¿Cómo pueden decir ellos de que ya con 2 outs en el noveno ese pelotero debería ya entregar un out? Eso ya es falta de ética profesional. Reciban el más cordial saludo, amigas y amigos. Bienvenidos a Cronistas 2.0, una nueva emisión. Daniel Chapela, Efraín Sabarce, Octavio Sazo y Fernando Arreaza con ustedes para abordar hoy un tema único en el cual vamos a confluir todos y para el cual vamos a tener a invitados muy especiales. Hoy se van a sumar personajes como Luis Ojo, como Omar Vizquel, como Eduardo Zaragoza, porque este tema es aquel que tiene esa interioridad en el deporte que uno conoce, que uno mira desde afuera, pero ese mundo sagrado de lo interno que solo ellos manejan, pues era importante e interesante voces desde adentro, que lo conocen, que saben cómo funciona. Los códigos no escritos, las llamadas reglas no escritas en el deporte, en este caso en el béisbol y en el fútbol. Una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Felicidades por el sorteo a Qatar, por todo este proceso de gran éxito mediante el cual la gente ha adquirido sus tickets y un feliz ganador viajará con un acompañante con ese paquete VIP al Mundial de Qatar. Visiten juegaenlinea.com porque siempre tenemos sorteos, sorpresas, ese tutorial de juego responsable que es muy importante para que ustedes tengan la medida y tengan el control de cómo pues disfrutar la pasión de ganar de la mejor manera posible. Hablando de ganar, no lo hubo la semana pasada, Daniel, Efraín, Octavio, en cuanto al dato de los cronistas, pero sí hubo un acierto total y completo de parte de Efraín Sabarce. Efraín, tienes la palabra para que te la eche. Sí, bueno, yo creo que ya estaba bueno. Creo que Octavio pues estaba cayendo en un escenario pues que no le corresponde y era el de creer que él pues tenía la verdad absoluta en cuanto a esto. Y pues bueno, yo creo que ya a partir de este momento se van a nivelar las aguas. Muy probablemente próximo dato pues lo obtenga Daniel o Fernando, después me toque a mí y así hasta que tal vez de aquí a diciembre Octavio vuelva a acertar uno o dos. Es increíble, Daniel. Efraín no celebra su acierto, sino que se mete con Octavio. ¿Qué te parece? Disfruta más, claro. Sí, mira, hoy vamos a hablar de códigos. Acaba de romper los códigos completamente. Totalmente. Es decir, exponer a un compañero públicamente es parte de los códigos que nunca se deben romper. Como se van a dar cuenta, los códigos en el deporte, en el béisbol y en el fútbol están muy vinculados a los códigos en la vida diaria, ¿no? Es decir, el que no tiene códigos en su comportamiento como individuo, difícilmente los vaya a tener dentro de un vestuario. Y no es nada personal contra Efraín. No me refería a él. No voy a violar yo esos códigos. Bueno, todos en principio acertamos el resultado. Ganó el Madrid, pero bueno, Efraín puso el 2-1 exacto con el cual el Real Madrid le ganó al Betis. Yo dije 2-0, acerté un resultado, el otro no. Ese balón que se le fue en las piernas a Courtois me impidió acertarlo completamente. Octavio dijo 3-1, ¿no? 3-1 dije, así que bueno, partiendo de tu aseveración, también pegué un resultado, el gol del Betis, pues, por ejemplo. Entonces, por lo menos quedó ahí. Yo dije 4-2. Yo creí que iba a estar más abierto el asunto. Pudo ser un partido de muchos goles, porque ambos equipos tuvieron claras oportunidades adicionales, así que no estoy pretendiendo, digamos, ser condescendiente y ¿cómo se llama? Justificar tu 4-2, pero sí hubo muchas oportunidades como para que hubiera un partido de más goles. Así que bueno, felicidades a Efraín por su acierto. Vamos a ver si esta semana gana alguien. Esta semana el dato va en torno al tenis y al Abierto de los Estados Unidos, que está en su segunda semana y en las fases decisivas. A ver, pues,
cómo se dan las cosas en Flushing Meadow, pero eso será en el intermedio del programa porque tenemos este tema de los códigos no escritos, de las reglas no escritas en el deporte, comenzando con el béisbol. Y a propósito, recientemente, Efraín, Daniel y Octavio, que se dio, y eso lo tocó Omar Vizquel en su reflexión, esta semana se dio uno que yo no conocía. Y mira que yo soy apasionado con ese tema, de investigar, de indagar, de averiguar puertas adentro con los jugadores, con los protagonistas, de qué se tratan estos códigos. Y como en estos días Luis Arraez le rompió un no-hitter a Dylan Cease en el 9º inning con 2 outs, empezó a surgir en esa jungla que se llama Twitter, pues que vaya, que Arraez no podía romper esa hazaña, que rompió un código no escrito. Yo no sé si alguien lo dijo para echar a rodar eso y crear una especie de polémica en base a algo inexistente. Pero yo no tenía conocimiento de que con 2 outs en el 9º, con un no-hitter de por medio, el juego esté 13-0 o 1-0, el bateador debe entregar el out para que le den no-hitter a su equipo. ¿Tú tenías algún conocimiento de eso, Efraín? No, la verdad no. Y yo la verdad es que el hecho de que sobre todo en los últimos años peloteros debatan sobre el asunto, me hace ver que para mí en muchas ocasiones, pues estos son atavismos que desde mi perspectiva, desde la perspectiva de alguien que por supuesto no es, ni ha sido, ni pretendió ser pelotero profesional, creo que muchas veces estas cosas no tienen sentido. Es decir, al pelotero se le paga al bateador por envasarse, por darle la mayor oportunidad a su equipo de ganar encuentros, de fabricar carreras, por lo cual para mí, bajo ninguna circunstancia, uno puede esperar y mucho menos exigirle a alguien que va al home plate con un bate en la mano que no haga algo distinto, sino tratar de envasarse. O sea, para mí, esa es la verdadera esencia del juego y del profesionalismo, está Claro. en situaciones como esas, pues para mí muy obvias, muy lógicas, Fernando, Daniel, Octavio. Sí, hay circunstancias, hay reglas no escritas, nos gusten o no, las consideremos atavismos, las consideremos cosas obsoletas y anacrónicas, pero existen, ahí están. Y de alguna manera, de generación en generación, se han ido traspasando y los peloteros las tienen en ese mundo muy de ellos, muy interno, que por más que uno aquí afuera, cuando le dan un pelotazo a alguien, se dé golpes de pecho y diga, uy, esto es salvajismo, esto es una cosa de las cavernas, ¿cómo es posible que sigan dando pelotazos? Los seguirán dando, nos gusten o no, por circunstancias muy propias de ellos y que están en su mundo, y que por más que uno tenga amigos, y mira que uno ha llegado a tener relaciones de cierta confianza con jugadores, ellos no se abren completamente. Aún en la confianza de un jugador, de un exjugador, no se abren completamente respecto a ese mundo que es muy de ellos. Pero que vamos a tratar de averiguar aquí y de indagar, porque hay distintas circunstancias. A ver, le planteamos a Luis Ojo y a Omar Vizquel que nos van a dar sus opiniones en torno al béisbol, y luego Eduardo Zaragoza en torno al fútbol, que también tiene sus códigos no escritos. Por ejemplo, tocar tarde en un juego para romper un no-hitter. 7º, 8º inning, tocar la bola para romper un no-hitter. Ese es un código no escrito que está muy claro allí. Otro, quedarse en el dugout cuando hay una pelea, una reyerta, un zafarrancho. Eso no. Y quedarse. Así Eso está no. en el baño el pelotero, se Eso entera no. y tiene que salir corriendo allá afuera. Hacer swing en 3 y nada en un juego muy abierto. 12-0, 13-0 en el 7º, 8º, 9º inning. Ese puedo echar yo un cuento al respecto, porque lo indagué al día siguiente de darse esa circunstancia en un juego en Maracaibo. 3 y nada, hacer swing en un juego que está ganando su equipo por una amplia ventaja. Las respuestas de pelotazos cuando hay intento de robo de señas, y no el robo de señas tecnológico que utilizó Houston y que tuvo su propia sanción, sino el corredor de segunda que trata de pasar una seña y se hace de una manera tan obvia o descarada que luego, bueno, le dan su pelotazo. De eso nos van a hablar Sojo y Vizquel, pero
¿Cómo lo ven ustedes, que son más gente de fútbol, pero que son seguidores del béisbol? ¿Cómo ven cada uno de esos temas y esos aspectos, Bueno, Octavio y Daniel? Eh, digamos, hay asuntos o hay situaciones de juego a las que yo considero, digamos, evidentemente, Fernando, por haber crecido en esa, digamos, en el béisbol llamado de la vieja guardia, de la vieja escuela, hay ciertas cosas que a mí, digamos, no me disgustan del juego. Es decir, yo creo que el irrespeto en algunas circunstancias del juego tiene, digamos, unas consecuencias. Yo incluso creo que en otras disciplinas, incluyendo el fútbol, siempre se debe respetar ese tipo de cosas que, aunque no estén escritas, aquellos que, digamos, están en el juego entienden que debe tener un cierto respeto. Pero también creo que hay ciertas cosas, como por ejemplo esa que estábamos hablando, de romper unos hitters en el último episodio y que sea considerado o no como una regla no escrita. A mí realmente me parece que el equipo siempre debe tratar de pelear la victoria, sea cual sea el resultado rival, hasta el último segundo. Yo como fanático de un equipo me siento mucho más identificado cuando veo a mi equipo, y entiéndase bien, cuando veo a mi equipo pelear hasta el último suspiro, así esté perdiendo 13 carreras a 0, 14 carreras a 0. Es decir, a mí me gusta ver que el equipo batalle lo más que pueda y no que se termine entregando como pasa en algunas situaciones del juego. Y eso que bien decías, digamos, yo también tengo una experiencia con una persona bueno, que vive muy dentro del juego de pelota, que lo vive, que es parte del juego de pelota, y que realmente Fernando hoy, Fernando, Daniel, Efraín, hoy, a pesar de que uno pueda tener una amistad muy cercana con él, los códigos de él y de sus compañeros son de él. No lo sabe ni la familia, ni los amigos, ni la novia, ni la esposa, ni nadie cercano. Y esa persona es muy clara a la hora de hablar de eso. Lo que viven los jugadores dentro del terreno se queda ahí y son de ellos, y no hay manera de que nadie cercano pueda ni siquiera atreverse a meterse en ese mundo, porque para ellos es así, es sagrado. sí, yo creo que hay códigos que son de toda la vida, y que básicamente lo establecieron y lo establecen quienes lo juegan, quienes están dentro, ¿no? Uno desde fuera difícilmente va a poderlos entender si no ha vivido la situación. Pero hay cuestiones que a mí, desde un punto de vista lógico, me resultan extrañas, no las entiendo mucho, ¿no? En el fútbol, no tanto, porque quizás no haya tanto detalle así como en el béisbol respecto de cosas que no se deben traspasar, ¿no? Más bien creo que en el fútbol hay mucho código que sabemos que existe, y mucho mito también alrededor de esos fulanos códigos, ¿no? A veces se utilizan los códigos como excusa, como abrazadera para justificar cosas, ¿no? Pero el asunto de tocar la bola en un juego abierto, no sé, a mí me parece que tú tienes que utilizar todos los recursos que tengas a disposición para tratar de romper una dinámica. A veces te están haciendo un carreraje y tú no necesariamente tienes por qué dar el juego por perdido, ¿no? Es decir, tocar la bola puede ser un recurso. Yo no creo que sea un arma menos valiosa que dar un batazo contra la pared. Por lo menos en el béisbol que yo conocí, ¿no? Pero bueno, lo puedo entender, y entiendo lo de los golazos, y no solo lo entiendo, lo acepto como parte del juego. Me parece que eso es así, que eso no lo va a cambiar nadie, por más violento que le pueda parecer, ¿no? Sí. Viste en un punto que toca Omar Vizquel. ¿Les parece si escuchamos Claro. al gran campo corto venezolano y que siempre es tan amable con nosotros para pues intervenir y colaborar con los cronistas desde siempre, desde el programa de radio y hoy día que tenemos el canal de YouTube? Vamos a escuchar a Omar Vizquel y luego le planteo a Efraín, porque en muchas ocasiones todo obedece a las circunstancias de cada juego, que pueden ser diferentes. Pero vamos a escuchar a Omar Vizquel. Hay reglas en el béisbol que no están escritas, pero pudieran enfurecer a los managers, a los peloteros del otro equipo. Depende de cómo las usas. Por lo menos, vamos a hablar de unas de ellas. Vamos a hablar del toque de bola después de que tienes un score abierto. ¿Por qué los pitchers se enfurecen tanto cuando le tocas la bola? ¿Por qué? Porque le estás regalando prácticamente el toque a ese bateador, y él está aprovechando para llegar a una base o a acreditarse como un hit, algo completamente individual para sus propios numeritos personales.
Sin embargo, nosotros los peloteros, los managers, hemos vivido bajo una regla que después del sexto inning y con una diferencia de más de 6 carreras, no se deberían hacer esta clase de cosas, como es el robo de base. También cuando ya estás en el séptimo inning por arriba de 6 o por debajo de 6, ya el running game o lo que significa el correr las bases debería ser un poquito más conservador. Sin embargo, hay peloteros que tratan de hacer esto y allí es donde vienen los pelotazos. Otra de las cosas que viene es que en caso de pelea, hay peloteros que se quedan en el dugout. Eso no existe. Cuando tu equipo sale a pelear por ti, todos los peloteros tienen que salir. Los únicos que no deberían salir son los que ya están fuera de juego, han sido expulsados del juego y sin embargo los vemos salir con bolsas de hielo, sin la camisa del uniforme. Esos peloteros son lógicamente multados. Pero por la regla que estamos hablando de después del sexto inning no se debería tocar ni robar base, es allí donde viene la mayoría de los inconvenientes. Ayer se produjo una jugada en la cual Arraez le rompió un no-hitter run a un pitcher de los White Sox en el noveno inning con 2 outs. ¿Cómo pueden decir ellos de que ya con 2 outs en el noveno ese pelotero debería ya entregar un out? Eso ya es falta de ética profesional. Tú deberías pelear hasta el último momento y si tienes que dar ese hit con 2 outs, eres el pelotero más indicado para hacerlo, tienes que hacerlo. Estás luchando por tu equipo. De la misma manera, tocando la bola para romper un no-hitter run. ¿Quién ha oído que no deberías tocar la bola si el juego está por 1 o 2 carreras y tienes la oportunidad de empatar o de ganar ese juego? Otra de las reglas importantes es que después que tú tengas 4 carreras por arriba, ya tarde en el juego, no deberías hacerlo. Y eso sí es yo diría una falta de ética porque ya no deberías tocar la bola ni robar la base después de que tengas esas 4 carreras de ventaja. Sin embargo, con los campos nuevos que están hoy en día, que son cortos y que cualquier cosa te pudiera entrar en problema, empatar un partido, ya que un jonrón con 3 en base ya son 4 carreras y te puede poner el juego empatado, deberías aprovechar la oportunidad de hacerlo. El shift es otra de las cosas que deberíamos hablar. ¿Por qué el shift es parte del juego y por qué no se ponen bravos los peloteros? Claro, si te ponen un shift, ¿por qué no tocar la bola y envasarte y tener la oportunidad, darle la oportunidad a tu equipo de acercarse al score? Son cosas que no están escritas y que muchos de nosotros nos ponemos en mente a la hora de tomar esas decisiones. Pero el béisbol moderno te trae muchas sorpresas. Hay peloteros que también les gusta hacer swing en 3 y nada con el score abierto. Son otra de las cosas que no deberíamos hacer, al menos que el score esté un poquitico más apretado. La norma general es, después del sexto inning, ventaja de 6 carreras, no se puede jugar de esta manera agresiva, de tocar, robar base, tomar una base extra en el corring de base. Sin embargo, en el béisbol moderno, con estos estadios cortos, cualquier cosa pudiera pasar y dependiendo también de la forma de que juegue el manager. Así que bueno, son cosas del béisbol. Espero que la piensen a la hora de tomar esa decisión. Y muchas gracias a Omar Vizquel, caramba, qué profundo y qué buen relato nos ha dado allí, repasando algunos de los temas y algunas de esas particularidades que tiene el juego respecto a los códigos o reglas no escritas. Por ejemplo, el toque de bola para romper un no-hitter. Como hablábamos al principio, como se dio en el caso de Dylan Cease contra los Mellizos, Luis Arraez, de manera profesional, lo que tiene que hacer, dio su línea y rompió el no-hitter como tenía que hacerlo. Eso no, yo creo que no tiene ningún punto de discusión. Él salió ahí a hacer lo suyo, 13-0, 1-0, como sea, pero no tocó la bola. Yo creo que en un juego 1-0, así haya no-hitter, tocar la bola es válido, porque claro, estás empezando la del empate. En cambio, en un juego 13-0, 10-0, en el séptimo, octavo, ya bastante avanzado, tocar la bola sí puede considerarse una afrenta para romper una hazaña que se está construyendo, porque el toque de bola es más para tu orden individual de acreditarte un hit y romper una hazaña,
con un toque que además no representa nada, porque el juego lo estás perdiendo por 10 carreras. Deberías iniciar un rally y el rally no está al alcance en un juego tan amplio. Entonces, son dos circunstancias distintas, Daniel. No, yo tengo otra perspectiva, pero obviamente solo como aficionado, yo no pertenezco al mundo del béisbol, ¿no? Pero a mí me parece que un equipo que sufre un juego sin hits y carreras, un juego perfecto, está siendo suficientemente afrentado, humillado, ¿no? Es decir, yo creo que nadie quiere recibir un juego sin hits ni carreras o ser la víctima de ese juego sin hits ni carreras. Con lo cual, el recurso no solo debería verse como, hablando del toque de bola en este caso, ¿no? Como, bueno, hay tantas carreras de diferencia y esto no significa nada, ¿no? Significa romper esto que para mí es una afrenta, que me deja un juego sin hit ni carrera. Es decir, yo lo veo así, ¿no? Porque se aplaude al que lo realiza, ¿no? Y se ve como una hazaña, y el que lo sufre, ¿qué? Sí, ¿cómo lo ves, Efraín? Sí, el asunto acá, por supuesto, 10-0 o 13-0, que era la situación del día sábado con el juego de Dylan Cease frente a los Mellizos de Minnesota, es una situación ya extrema, ¿no? En el noveno inning con 2 outs. Pero ¿hasta qué punto, tomando en cuenta la pizarra, se puede considerar entonces que se está rompiendo un código no escrito o es una afrenta? Porque ciertamente tú tocas, te envasas, si el juego está 3-4-0, 5-0, pues vas a necesitar pues envasar a más gente para siquiera acercarte en la pizarra. Pero en un séptimo inning, octavo inning, eso puede ser el comienzo de algo que transforme el encuentro, que le cambie la dinámica al juego. Entonces, es allí donde yo me pregunto exactamente, bueno, a partir de qué score Sí. es considerado esto una afrenta o no. Son Es líneas muy delgadas, ¿no? Sí, es considerada la violación de un código no escrito, porque, repito, a partir de un toque de bola de alguien que se envase, pues puede iniciarse un inning grande. Entonces, sí, la verdad, la situación del sábado era una situación extrema, pues. O sea, ahí tú, la verdad, no esperas otra cosa del bateador, sino que trate de envasarse de una manera distinta a tocar la pelota, pero que trate de envasarse como ciertamente lo hizo. Se le quedó un slider colgada a Dylan Cease. Luis Arraez, mejor bateador en cuanto a promedio de la liga, aprovechó la circunstancia y conectó esa línea con la cual se rompió el juego sin hit ni carrera. Claro. Bueno, ¿qué uno puede objetar allí? No hay nada que objetar. Sí. Incluso yo digo que, por ejemplo, en el caso específico del toque de bola, el toque de bola tampoco te garantiza que tú llegues a la base sin problemas. Es decir, el toque de bola es un recurso, un argumento, pero no te garantiza que tú tengas éxito. Incluso muchas veces el toque de bola termina siendo algo sencillo para el rival cuando saben que tú tienes esa posibilidad de tocar la bola. Es decir, eso tampoco te garantiza, y yo creo que yo también lo sufro, digamos, entre comillas, como fanático. Si el equipo está perdiendo en el octavo inning por unos hitters, tú lo que quieres es que aunque sea le dé con el codo para que llegue y se salve, para que se salve, entre comillas, de la humillación. A mí me parece, obviamente esto a tono personal y como decía Daniel, sin estar en el mundo del béisbol, por más de que le gano ampliamente a Daniel en el fantasy, a mí me parece mucho más, digamos, irrespetuoso que venga a lanzarme Albert Pujol con el partido 14-0 y se mueran de risa. A mí eso me parece, la verdad, eso me parece a mí terrible, que me venga un tipo a lanzar la pelota así para que yo le dé el partido 14-0. A mí también. A mí que yo sea, obviamente, vuelvo y repito, yo no soy de béisbol, pero que yo sea Dylan Cease y venga Raes y me toque la bola, eso me demuestra que el tipo está sufriendo por lo que yo estoy haciendo. Ahora, que venga Pujols a lanzarme con el juego 14-0 y yo tengo que darle ahí, tratar de darle para sacar la pelota, porque si no se van a seguir burlando, ahí me parece a mí, incluso eso me parece que es un irrespeto entre jugadores de ese nivel, cuando sabes que ganar 14-0, nadie quiere perder 14-0, así sea
los Piratas de Pittsburgh que van de último. Entonces, Bueno, esas son las líneas, ¿no? ese juego se abrió, de hecho, 13-0, el de Dylan Cease, porque 7-0, Rocco Baldelli puso a Nick Gordon a lanzar y le dieron una parranda de palos y el juego se abrió completamente. 7-0, sí, es una diferencia considerable, pero yo creo que se está usando de eso, y en ese sentido yo prefería ver al pitcher bateando que al bateador lanzando, porque hace mucho más el ridículo que como lo hacían los lanzadores bateando cuando no existía el bateador designado universal. Pero bueno, ya ese es otro tema que es interesante. Luis Ojo repasó todo esto que enunciamos al principio de los códigos no escritos, los repasó muy detalladamente. Vamos a escuchar a Luis Ojo, un gran hombre de béisbol, relatándonos sobre eso, y luego vamos con el dato de los cronistas y seguimos con la parte de fútbol acá en esta edición de Cronistas 2.0. Luis Ojo, y gracias a quien siempre también es tan amable con nosotros. Hola a todos, espero que estén bien por aquí, bueno, saludando y llevarle a cabo unas cuantas preguntas que me hicieron por ahí mi pana Fernando Arriaza en relación a 4 reglas no escritas en el béisbol, mi opinión personal. Por ejemplo, tocar tarde en el juego para romper unos no run. Yo creo que es algo que como bateador tú tienes que tener un poquito de vergüenza y decir, yo voy a ser la persona que voy a dar el batazo para romper ese no run contra este lanzador, porque bueno, está en su día, las cosas le están saliendo bien y uno siempre quiere ser el protagonista. Tocar la bola no creo que sea la mejor opción y no se ve bien ante tu equipo, el equipo contrario, el fanático que está quizás esperando también ese no run. La segunda es quedarte en el dogado cuando hay un conato de pelea. Esto no es permitido en tu equipo. Tienes que salir a defender a tu compañero, al menos que no estés en el roster activo ese día, porque pueden venir sanciones muy fuertes para ti y para el equipo, o que tengas una lesión muy grave. El resto tiene que salir, hermano, a dar trompada para allá y apoyar a tus compañeros. La número 3, que es una de las que nunca voy a estar de acuerdo, que es hacer swing en 3-0. A menos, bueno, la pregunta es hacer swing 3-0 cuando el juego está abierto grandemente, ¿no? Por 10, 12, 8 carreras. Pero del resto, si el juego está pequeño, ahí, en caso una vez en Pastora, estamos perdiendo 1-0, y bueno, fíjate, y va mucho con lo del juego de no run. Estamos perdiendo 1-0, ¿verdad? 3-0, y Tom Evans en el 8º inning, el 9º inning dio un jonrón en Pastora para ganar el partido, y bueno, ahí el Cache Salazar le dijo unas cuantas cosas, pero bueno, yo creo que era necesario. Todo depende de la situación, pero cuando el juego está abierto, no lo hagan porque van a venir consecuencias peligrosas y graves, porque bueno, mucha gente no lo toma de la mejor manera. Número 4, un pelotazo cuando hay robo de señas. Fíjense, cuando hay robo de señas, y es muy obvio, obviamente esos pelotazos van a venir. Quizás no en el juego, de la forma que se está jugando la pelota el día de hoy, de repente le puede decir unas cosas, porque las multas que ponen hoy son multas muy grandes, y además te quitan, después de la pelea, te quitan el día, no te lo pagan, depende de los 3-4 días que te van a meter de suspensión. Pero antes, bueno, cuando tú más o menos te olías que había un robo de señas, ya uno iba a hablar con el pitcher, y bueno, y ese pelotazo venía inmediatamente, ¿no? Bueno, espero que esto le haya servido de consejo, de cosas que pueden o no hacer en un juego de pelota, dependiendo de la situación que hemos mencionado hoy, el día de hoy. Así que espero que estén bien, muchas bendiciones y nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. Continuamos en Cronistas 2.0, una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse, que además
pues hoy tiene una free bet de $20 para quien acierte al ganador del Abierto de los Estados Unidos. Ya en una elección previa, en un sorteo previo, tenemos a los 4 finalistas para el dato de esta semana en torno a ese Abierto y el renglón masculino, quién gana el US Open. Tenemos a Andrew Stephanie, su cuenta @Luis 118-994-31, dice: lo ganará el valiente y fajador Rafael Nadal, @juega en línea, #dato de los cronistas, usuario Andrew36. Es muy importante, indispensable de hecho, que sean usuarios de Juega en Línea para que puedan participar en el dato de los cronistas. Tenemos al segundo participante, se trata de Carlos, su Twitter es Ross19, US Open, lo gana Andrei Rublev, se inclina por el ruso, @juega en línea, #dato de los cronistas, usuario Ross19. Tenemos también como participante a Julio César, @JCPaezBen, y da una explicación y una argumentación interesante que vale la pena leer completa el Twitter de Julio César o el tweet de Julio César. El US Open se lo va a llevar Carlitos Alcaraz, sin duda alguna hoy, mencionando que está en el mismo cuadro que Rafa, posiblemente lo enfrente y tiene que jugar contra Marin Cilic y una posible final contra Casper Ruud o el intratable Kyrgios. Usuario JC Páez Venezuela 26. Así que Carlos Alcaraz para Julio César. Y el cuarto participante es Rafa. Y no da a Rafa, por cierto, @RafPC21, da a Nick Kyrgios. Lo gana Nick Kyrgios, usuario RafPC21. Allí tenemos 4 personas y los posibles ganadores del Abierto de los Estados Unidos. ¿Será que empieza Efraín, que tuvo el acierto la semana pasada? Claro, claro. Esa especie de norma. El que acierte o esté más cerca, comienza la semana siguiente. Códigos. Muy bien. Fíjate, yo coincido con el último tuit que leíste, Fernando. Yo creo que lo gana Nick Kyrgios. Yo creo que finalmente ha puesto todo lo que necesitaba para convertirse en un grande de verdad. Estoy esperanzado en que ya tiene la madurez y la tranquilidad suficiente como para, pues desde el punto de vista emocional, ponerse a la altura del talento que indudablemente tiene y poder entonces ganar el Abierto de Estados Unidos en su edición número 22. He dicho. Bueno. ¿Qué te pareció, Octavio? Yo, como tengo códigos, yo iba a decir Kyrgios, pero voy a decir que gana Alcaraz, porque si no, ¿quién lo aguanta al hombre si yo me pego a su victoria? Entonces, para mí va a ganar Carlitos Alcaraz. Ok, hermano, pero si gana Nick Kyrgios, yo voy a hacer que el triunfo sea de ambos. Ok, fíjate, voy a ser magnánimo y noble. No, te vas a atribuir el triunfo tuyo y el de él también. Sí. Mira, voy yo, Fernando. Vale. Sinceramente, yo veo ganador a Nick Kyrgios también. Le he venido siguiendo el camino todo este año. He visto buena parte de sus partidos en los majors. Digamos, está jugando un muy buen tenis. Siempre se ha sabido que él tiene el talento. Yo no creo que estemos viendo un Nick Kyrgios nuevo y a alguien que ahora se dedica a meditar antes de los partidos y que no tiene sus brotes habituales. Lo sigue teniendo. De hecho, se ganó una multa en el US Open que es la más cuantiosa que se le ha dado a cualquier tenista en la historia. Pero lo que está claro es que ha conseguido reencaminar sus partidos y creerse más la historia de que él puede ser un grande y un ganador, ¿no? Para mí hubo un partido clave que fue su triunfo sobre el que era el vigente campeón, Daniil Medvedev. Un partido que si uno ve el primer set y ve el segundo, están las dos caras de Nick Kyrgios, ¿no? El de antes y el de ahora. Y se impuso el de ahora en los 2 sets siguientes, ¿no? Creo que está jugando un tenis difícilmente batible. Y creo además que se le acomodó el cuadro. Porque para mí los otros candidatos están del otro lado del cuadro, ¿no? Que podrían jugar la final. Así que, Kyrgios, esa es mi apuesta. Sí,
Y yo voy a coincidir con Nick Kyrgios, el australiano. El haber derrotado al número 1 del mundo le da una confianza que en el aspecto mental del tenis creo que vale muchísimo a estas alturas del torneo. Creo, y así lo veo, que ese lado del cuadro me parece bastante claro que Kyrgios le va a ganar a Karen Khachanov y que Matteo Berrettini le va a ganar a Casper Ruud y que esa va a ser una semifinal de fuegos artificiales entre el italiano y el australiano, porque son dos tenistas de una potencia tremenda y de un saque espectacular. Creo que va a prevalecer Kyrgios por este momento que vive, por tener a su novia en el box, que pareciera lo ha centrado un poco más, por controlar un poco mejor su temperamento, su volatilidad, y en ese sentido creo que va a llegar a la final y la va a ganar de ese lado del cuadro. El otro lo veo complicado, enredado, con Nadal, con Alcaraz, con Andrei Rublev, que está muy enchufado y que puede ser una gran sorpresa para llegar hasta la final. Y me voy a ir con esa final de Rublev contra Nick Kyrgios, con Kyrgios predominando y logrando el primer major de su carrera. Así que 3 Kyrgios y Octavio, que se va con Carlos Alcaraz. Creo que va a estar bonito porque mi final es Kyrgios Alcaraz. Así que a lo mejor por allí coincidimos con Octavio vía chat. Bueno, muy bien. Ahí está el dato de los cronistas, a ver quién se lleva la free bet de $20 entre los 4 participantes que ya ustedes vieron en pantalla, colocados por la producción de Francisco El Yuri. Una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Seguimos con el tema de hoy en esta edición de Cronistas 2.0. Y seguimos en Cronistas 2.0 tratando el tema de los códigos no escritos en el deporte y especialmente en el béisbol y en el fútbol. Ya en la primera parte estuvimos desarrollando esos códigos no escritos en el béisbol. Tuvimos los testimonios de Luis Ojo y de Omar Vizquel. Ahora vamos a hablar de los códigos del fútbol y contaremos también con un testimonio muy valioso, el de Eduardo Zaragoza, entrenador exitoso en el fútbol venezolano, comentarista, analista, alguien que tiene las cosas muy claras. Pensando y dándole vueltas a esto de los códigos, en el fútbol incluso es una frase muy utilizada, el de los códigos, ¿no? Constantemente se hace referencia a ellos en distintas situaciones. Fulano violó los códigos del vestuario son sagrados, lo que ocurre dentro de la cancha se queda en la cancha. Muchas frases que se han convertido en lugares comunes, pero que cuando uno habla con la gente del fútbol, entiende que forman parte de la propia cultura o de esa subcultura que el propio fútbol tiene, Octavio, ¿no? La verdad es que yo digamos, al estar o al haber estado en algún momento de mi carrera dentro de un equipo de fútbol por hacer periodismo institucional, entendí que muchos entrenadores tenían códigos o los llamados códigos dentro de su profesión para manejarse, sobre todo en el tema con los jugadores, más allá de esos códigos que están dentro del campo de juego. Ahora incluso en mi familia, existiendo un entrenador en mi familia, pues entiendo mucho más cuando él se refiere a esas cosas. Incluso normalmente tampoco se hablan porque hay cosas que evidentemente son de vestuario más allá de lo que sucede. Yo lo que sí creo que dentro del fútbol hay ciertas cosas que suceden que por más de que no estén escritas, terminan aceptándose como parte de eso. Por ejemplo, cuando hablamos con Fernando y con Efraín del carreraje, de las diferencias altas de carrera, de ese tipo de cosas, en el fútbol, por ejemplo, los rivales prefieren muchas veces que cuando un equipo está perdiendo por goleada, el equipo que está, digamos, ejecutando la goleada mantenga el mismo ritmo de juego durante los 90 minutos, porque así el rival se considera respetado. Es decir, no es bajar el pie del acelerador, sino al contrario, si tú puedes hacer la mayor cantidad de goles posibles, el rival no va a sentir que tú lo estás sobrando, sino que lo estás respetando dentro de una cancha. Después hay ciertos detalles, como por ejemplo,
si tú estás ganando un partido muy cómodo, no burlarte dentro de la cancha manejando la pelota de un lado para el otro, ni haciendo jueguitos, ni el túnel, ni esa pelota, ni te vas a ir a un costado de la cancha digamos, a brillar con tu afición, sino respetando el juego, por esas razones que suceden, por ejemplo, recientemente en la Premier League apareció una jugada en la que Richarlison por el Tottenham estaban ganándole muy cómodamente al rival. Richarlison, faltando muy pocos minutos, agarró la pelota, la pisó y se puso a hacer jueguitos levantando la pelota. Cuando perdió la pelota, el rival, por más de que es inglés y entiende el fútbol de otra manera, fue fuerte abajo para ir a presionarlo. Es decir, esos son algunos códigos no escritos del juego que te permite entender que el rival se siente irrespetado cuando está sucediendo una circunstancia en particular dentro del juego. Más allá de eso, pueden ser, digamos, algunos ejemplos, Fernando, Efraín, Daniel, de lo que en el fútbol puede considerarse códigos dentro del campo de juego, por ejemplo. Mira, voy a contarles un código que no está escrito, pero que es infalible. El futbolista, los grupos son muy especiales, ¿no? Es verdad que cada grupo tiene sus particularidades, cada conductor las tiene también y digamos, en función de quién dirige la manada, responde de una manera o de otra. Pero hay cosas que son universales, ¿no? Por ejemplo, hace poco, creo que ejemplificándolo se va a entender mejor. En un partido de Boca Juniors, hace muy poco, ocurre que se produce una discusión al terminar el primer tiempo. Boca no estaba jugando bien y Darío Benedetto, que es uno de sus referentes y delantero titular, comienza a hacer como una especie de arenga, reclamándole a sus compañeros que no se había corrido lo suficiente, que había que estar más atento, que tal, ¿no? Era muy evidente que estaba haciendo todo ese gesto para que lo viera la tribuna, ¿no? Y sobre todo para que lo captaran las cámaras. En el camino hacia el vestuario, cuando van por los túneles y ya no hay cámaras delante, Carlos Zambrano, el defensor peruano, le reclama diciéndole: oye, tú que acabas de decir todo esto, ¿por qué no corres tú más también? Porque hace rato que no haces un gol. Y Benedetto se volteó y le dio una trompada, le dio un golpe en el rostro y entró Zambrano en el segundo tiempo con la cara hinchada así, ¿no? Entonces, aquí esto en el fútbol se considera que es romper los códigos. Es decir, normalmente los reclamos se deben hacer dentro del vestuario y no delante de todo el mundo para exponer a los compañeros. Y darse golpes de esa manera también se considera una violación de códigos, porque en definitiva es poner el conflicto personal por delante del interés grupal, ¿no? Ese tipo de cosas en el fútbol son muy, muy, muy tomadas en consideración cuando se habla de romper códigos. O que el entrenador, por ejemplo, esto se dice así, manden a la guerra o manden al muere a los futbolistas y digan cosas hacia la prensa que no han dicho antes en el vestuario. Eso es sagrado, y un técnico que rompe eso pierde automáticamente la autoridad con su grupo. Oh, qué interesante. Fíjate, ahora que das de manera tan detallada esa historia, Daniel, probablemente de la primera parte quedó pendiente o la gente se quedó esperando un relato de una experiencia personal en el béisbol para entrecruzar aquí informaciones. Fue en Maracaibo hace muchos años, Caracas dándole una paliza a Águilas del Zulia. Yo estaba con el circuito radial y en el octavo, noveno inning, ya muy avanzado el juego, en cuenta de 3-0, Henry Blanco hizo swing y conectó un jonrón. El siguiente bateador de los Leones, un importado cuyo nombre no recuerdo, inmediatamente recibió un bolazo en las costillas. Se formó un medio zafarrancho allí, pero no pasó a mayores. Yo me quedé con la inquietud, la curiosidad del muchacho. Yo estaba joven, ¿no? Estaba en los primeros años como narrador de los Leones, y al día siguiente, en el siguiente partido de la serie entre Leones y Águilas, lo primero que hice, y me lo propuse, fue ir temprano al estadio para averiguar en cada dugout qué había pasando. Antonio Armas me dio la historia, la versión de Leones, y le pareció que Henry, siendo de Leones, no debió hacer swing en esa circunstancia. Y voy al dugout de las Águilas y estaban muy ofendidos porque Henry había hecho swing
Henry Blanco, en 3-0 con un juego tan abierto. Recientemente se dio con Fernando Tatis, que hizo swing, él mismo después admitió que tal vez no debió hacerlo, y Yermin Mercedes, más recientemente de los Medias Blancas, hizo swing en 3-0 con el juego en una paliza abiertísima, y Tony La Russa, tal vez de un modo un poco duro, lo expuso públicamente y dijo ante los medios que le había llamado la atención porque había violado un código no escrito. Fíjate, de aquel incidente de Leones Sopo 200 años antes, yo no tenía una nueva historia que me recordara aquello, hasta que ocurrió con Tatis y ocurrió con Yermin Mercedes. Se mantiene allí internamente, como se mantienen todos esos códigos en el fútbol, Efraín. Sí, en el béisbol es muy conocido como Brian McCann o más recientemente Madison Bumgarner, pues son muy celosos con esto de los códigos no escritos, y cada vez que ven algo que pueda ir en contra de esto, pues muestran públicamente su descontento. Pregunto, ¿en el fútbol hay personajes con esas características conocidos por esto, más allá del relato que nos ofreció hace minutos Daniel? Es decir, futbolistas o técnicos que sean muy celosos con el respeto a los códigos no escritos, que hayan sido conocidos por reclamos, por tratar de mantener, entre comillas, el orden acorde a esto que estamos hablando, a estas reglas muy propias de cada deporte. Por supuesto, fíjate, tú conoces a uno perfectamente bien, a Carlos Horacio Moreno, que en paz descanse, dentro del fútbol venezolano, era un fiel representante de los códigos. Él te lo hacía ver, incluso te lo hacía ver dentro de su trabajo periodístico, porque él vivía su trabajo periodístico como si fuese parte de su trabajo de fútbol también. Es decir, él no irrespetaba los códigos ni dentro del fútbol ni dentro de su trabajo periodístico, pero él, cuando era entrenador, tenía muy claro eso, y cuando sucedía en la cancha algo que iba a romper los códigos, era de esas personas que reclamaba o hacía entender que el rival se estaba equivocando en ese sentido. Es cierto que hay lugares, por ejemplo, donde los códigos tienen un sentido diferente a otros lugares. Los argentinos, los uruguayos, por ejemplo, son muy, digamos, fuertes en ese sentido. Cuando tú a un argentino le vas a irrumpir o le estás jugando en contra de esos códigos, los argentinos te lo hacen saber rápidamente. Por ejemplo, yo siempre recuerdo a Javier Mascherano, por ejemplo, en el caso de la selección argentina, era un tipo que podía pasar desapercibido, pero que cuando veía una situación de esa era el primero que iba a encarar al rival, sea cual sea la circunstancia. Está la eterna foto esa de Javier Mascherano en medio de los jugadores de Bélgica, de Witsel, en medio de los dos jugadores que le sacaban 2-3 cuerpos cada uno, porque él lo fue a buscar en medio de una situación que rompía los códigos futboleros. Efraín y yo tenemos un ejemplo reciente, no vamos a decir los personajes, pero vivimos un ejemplo reciente. Fuimos a ver un partido de fútbol y hubo una situación que realmente rozó en lo ridículo, una situación que se generó dentro del campo de juego ante el pedido de un entrenador. El jugador no le hizo caso a ese entrenador, terminó haciendo lo que él quiso hacer y terminó contribuyendo para el gol del empate, y la situación que se generó fue tan complicada que discutieron en público y no discutieron en el vestuario. En esa discusión del público se rompieron todos los códigos posibles y quedaron las dos personas en evidencia delante de la gente que en las tribunas también estaba molesta por la circunstancia. Entonces, ese tipo de situaciones son las que limitan este tipo de códigos no escritos, ¿no? Bueno, vamos a compartir el testimonio que nos dejó Eduardo Zaragoza, para luego cerrar con un par de historias que me gustaría también compartir. Hola, un saludo a todos en los cronistas, como siempre, el agrado de compartir con ustedes. Disculpen un poco la desprolijidad y bueno, que no es tan armado, tan producido el video, pero tengo muy pocas horas de sueño, mis ojos me delatan. Mira, entre los códigos que yo creo que no están escritos en el fútbol,
uno de los que más yo utilizo, de los que yo más veo, es que el director técnico no se refiera a los jugadores del equipo rival. Tú puedes decir, dar instrucciones, argumentar, discutir, porque el juego te lleva a eso muchas veces por la adrenalina que se vive con tus propios jugadores, con tu equipo, con tu cuerpo técnico, pero no meterte o caer en discusiones y palabras que no tienen nada que ver con el juego, en lo personal, en nada, con jugadores del otro equipo. Diría que hasta no es común y no es bueno y estoy en desacuerdo una discusión con algún otro cuerpo técnico. Eso casi nunca pasa y no debería existir. Pero en tal caso tú puedes intercambiar opiniones con alguien del cuerpo técnico, pero nunca con un jugador del equipo rival. Esa es una de las cosas que se me ocurre, y otra muy importante entre los códigos no escritos que yo utilizo bastante es siempre ir muy frontal con las decisiones que no gustan con el jugador de tu equipo. Cuando digo muy frontal es ser muy honesto, ser muy directo. El futbolista capaz en el momento no se disgusta, o al no estar de acuerdo quizás no le gusta tanto la decisión, pero a futuro te lo agradece. Es preferible decirle que tú no vas a contar con él, que tú no lo tienes en los planes. Y me ha pasado en un sinfín de ocasiones que luego de retirado te lo agradecen, luego de retirado te dicen que fue lo mejor que tú le pudiste haber dicho, o unos años después te lo consigues y te dicen que es mejor ser frontal y que le digan la verdad, así no le guste que le digan mentiras. Al futbolista no le gusta que le caigan a mentiras. Así que bueno, espero esto haya sido, estas dos reglas no escritas o códigos no escritos, hayan servido como mi aporte, y nos seguimos viendo, y si me acuerdo algún otro se los hago saber. Saludos. Pero qué interesante lo que nos cuesta Eduardo, ¿no? Además, de alguien que lo ha vivido desde adentro, como jugador, hoy como entrenador. Yo quería compartir algo, bueno, primero que uno no debe confundir los códigos con los mitos, ¿no? Hay también el fútbol o las cábalas. Sí. Eso de no tocar el trofeo el día de una final, hay jugadores que no pisan las rayas antes de entrar a la cancha, cantidad de cuestiones, ¿no? Está también, por ejemplo, la interpretación del juego limpio en cada lugar que responde a unos códigos y que no es igual en Sudamérica que en Inglaterra. En Inglaterra se considera una afrenta total fingir una infracción, es decir, eso viola los códigos del fútbol inglés, que alguien mienta, que alguien haga trampa, que alguien finja una falta, pero claro, hoy en el fútbol inglés confluyen tantas culturas que eso se ha disgregado, se ha diluido un poco, ¿no? Pero quería decir, contar algo que lo he escuchado muchas veces de los propios protagonistas, ¿no? Y que tiene que ver con la selección argentina que consigue el Campeonato del Mundo en México. Ese equipo llegó al Mundial muy cuestionado. De hecho, en algún momento el presidente de la Argentina de aquel entonces, Raúl Alfonsín, hasta llegó a pedir públicamente la renuncia de Bilardo. Esto obedecía a que Bilardo había sido un entrenador con ideas que en su momento fueron revolucionarias, los resultados no acompañaban, al equipo no se le veía jugar bien en la preparación para el Mundial. Y hay un episodio ocurrido en Colombia, en Barranquilla concretamente, donde fueron a jugar unos amistosos, donde todos los protagonistas hablan de una importante reunión entre los jugadores nada más, sin la presencia del cuerpo técnico, que resultó determinante para cambiar el destino de ese equipo, donde se encerraron todos los futbolistas a decirse cara a cara las cosas que tenían que resolver personales, y donde hubo, nadie lo ha dicho, digamos, no está escrito en ningún lugar, pero se ha colado que hubo sobre todo charlas muy puntuales con Pasarelli y con Maradona, relacionadas con sus problemas personales, ¿no? Problemas entre ellos dos y sus problemas individuales, ¿no? El asunto es que han pasado casi 40 años de aquello y no ha habido un solo jugador, ya se han muerto varios, que haya roto el código de lo que allí ocurrió. Es decir, lo que pasó entre las cuatro paredes del vestuario de Barranquilla no se ha sabido por boca de ninguno de los que estuvieron allí presentes. Y fíjate, son códigos tan sólidos que
que resisten el paso del tiempo. Sí. Esos futbolistas saben que no pueden transgredirlo porque quedarían señalados no solo por su grupo, sino probablemente por todo el mundo del fútbol, ¿no? Tal vez, Daniel, lo que decías anteriormente, y qué interesante lo último que detalla, respecto a los ingleses y sus códigos, seguramente quedaron muy marcados, no solo por el gran gol de Maradona, el mejor gol en la historia de los grandes goles en la historia, sino porque en ese mismo juego hubo, sí, con mucha picardía, pero en esencia trampa, el gol de la mano de Dios. Los dos en un mismo juego, no sé cuál marcó más a los ingleses, ¿no? El de la mano, no te quepa ninguna duda. Totalmente. No te quepa ninguna duda. Y ellos todavía hoy no entienden eso. Es decir, para los sudamericanos se trata de pillería, se trata de astucia, se trata de ser más vivo que el otro. Para un inglés es una ruptura de código, claramente. Y me inclino por esa segunda posición. Es así. Tiene que ver con las idiosincrasias también. Sí. Daniel me hizo acordar, una vez yo presencié una reunión de jugadores de un equipo en el que los jugadores, digamos, más allá de discutir por una situación que se estaba presentando, planificaron una situación que iba a suceder en el campo. Es decir, ellos se reunieron, yo estaba presente, planificaron una situación y esa situación luego generó una serie de cosas que con el tiempo se convirtió en una situación que solo ellos evidentemente entendieron. Y hace muy poco, en medio de la pandemia, cuando se hacían estos live de Instagram, entrevistaron a un jugador y el jugador le hicieron una pregunta que iba, digamos, por ahí, y el jugador respondió: pregúntenle al periodista Octavio Sazo, que él estaba ahí, que les cuente qué fue lo que pasó, porque nosotros no vamos a decir absolutamente nada. Obviamente yo no me acordaba de esa situación, pero lo que quiso decir el jugador es que nosotros 25 años después o 20 años después no vamos a contar lo que ahí pasó. Y ninguno de los jugadores lo ha contado. Es más, ha sido tan así que yo no me acordaba de esa situación, sino es porque alguien me tagueó en ese video como para yo recordar lo que ahí había sucedido. Pero fue tan así que los jugadores murieron y van a morir con eso por dentro. Y yo señalo una cosa más que mezcla mitos y códigos, que es esa frase que ustedes habrán escuchado 1000 veces. Los jugadores X le están haciendo la cama al entrenador, ¿no? Que se supone que es que los futbolistas descontentos con su técnico se ponen de acuerdo para echar para atrás, que es otra manera de decirlo, ¿no? Para que el equipo pierda aposta y echen al entrenador, y entonces ocurre que echan al entrenador y el que regresa empieza a ganar partidos y te dicen, viste, le estaban haciendo la cama al entrenador. No ha habido un jugador en la historia, ni un técnico en la historia que admita que eso existe. Ni el jugador ni el técnico. Ninguno admite que eso exista. ¿Significa que no existe realmente? No lo sé. Yo no conozco el código. No he estado adentro. Me cuesta imaginar que un grupo de futbolistas se pongan de acuerdo para echar para atrás. Es que incluso eso, echar para atrás, no hablo de gente que se haya vendido por un tema de apuestas. Eso es otra cosa. Sí. Eso es corrupción, eso es diferente. Me refiero a que alguien intencionalmente, o que un grupo intencionalmente decida entregar un partido para que echen al entrenador. Incluso eso, aún estando en contra de quien ejerce la autoridad, es visto como una ruptura de código. O sea, para atrás no se echa nunca al equipo, ¿no? Al final es el interés de todos, ¿no? Y en el fútbol se tiene muy claro que se juega por la gloria, que se juega por ganar, pero que se juega por el dinero también, ¿no? Y que se juega con la comida de tu familia. Es algo que se suele decir mucho, ¿no? Entonces, lo quería señalar como un apunte final. Sí, que tiene que ver, y en el béisbol también existe, que tal vez los jugadores están descontentos con el manager y no salen a dar el máximo, no salen a poner el extra que otro manager podría conseguir, y no se dan los resultados y cambian al manager por otro y luego comienzan a darse resultados. Es muy frecuente que eso pase, pero que obedezca a que le estaban haciendo la cama o que estaban jugando para atrás, que no estaban poniendo el máximo,
tal vez exista eso, el factor motivacional, que un manager o un entrenador no está sacando lo mejor de los jugadores. Correcto. Se sienten limitados, contrariados, no están siendo optimizados sus recursos y cambia la dinámica, hay una ruptura y viene una reacción. Pero que obedezca lo que dice Daniel, sí, realmente nadie ha salido a decir, sí, nosotros estábamos jugando para atrás, para perder, para que lo cambiaran. Temas, da para mucho, da para tanto, y que con gusto hoy hemos abordado acá en esta edición de Los Cronistas 2.0, siempre una presentación de Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse, la casa de juegos oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, que ya se aproxima en el horizonte. Ojalá haya un ganador de la free bet de $20. Hay free bets de MLB, hay muchas promociones en juegaenlinea.com. Visiten nuestra página juegaenlinea.com, Daniel. Sí, recordarles, como hacemos siempre, que si no se ha suscrito, por favor lo hagan, que eso nos ayuda a posicionarnos bien en YouTube. Si les ha gustado el episodio, ya saben, el pulgarcito para arriba y la campanita para que sea notificado cada vez que hay un episodio nuevo. Eso, ahí está. Pero sin el dedo mocho, ¿no? Completo. Sí. Sin ese dedo. Como poner los dedos así para manejar el volante. Una cosa impresionante. Los velones están prendidos. Nick Kyrgios es el favorito de los cronistas. Vamos a ver quién acierta, porque podría ser Carlos Alcaraz. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.